Invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto. Buenas tardes, bienvenidos aquí a su programa a la 1, a las 2 y a las 3 en punto con su servidor Gustavo Ponce de León. Hoy no fue en punto, se los aclaro, llegamos unos minutos tarde, se nos complicó un poquito la existencia hoy jueves, pero aquí estamos. Una disculpa, pero bueno, a veces pasa y no, aunque no debería de pasar, pues hoy pasó y ni modo. Y precisamente hoy en este programa quiero anunciarles, siendo jueves, como les decía el programa del lunes anterior, vamos a aumentar nuestra transmisión. Es decir, vamos a tener 2 transmisiones por semana a partir ya de esta semana. Entonces así tuvimos el lunes pasado, hoy jueves por primera vez. Y a partir de la siguiente semana ya estaremos lunes y jueves transmitiendo desde Dragón Estéreo en punto de las 3 de la tarde. Y hoy estamos muy contentos. Bueno, hay cosas que pasan en esta vida. No todo puede ser bueno. Sin embargo, bueno, la actitud con la que vamos a enfrentar cada circunstancia, pues va a amortiguar, determinar e impactar cada situación que vivamos. Y pues hoy tenemos una noticia triste. Esto no es un programa de espectáculos, pero la verdad es que esta figura es una figura relevante en la historia del cine, del teatro y la televisión en México. Y hablamos de Carmen Salinas, quien nos enteramos sufrió un derrame cerebral y por lo tanto está en coma. Es una triste noticia, de verdad, un personaje icónico que le ha aportado mucho a la historia en México, como les decía, en el teatro, en el cine, en la televisión, porque la señora, además de actriz, ha sido productora y bueno, produjo ¿cómo se llamaba? Esta gran obra de teatro musical donde actuaron figuras como Ninel Conde, Niurka Marcos. Se me olvida ahorita el nombre, se me fue por la emoción, pero bueno, deseamos que doña Carmen Salinas se encuentre muy bien. Sabemos que está muy difícil su situación, pero pues bueno, está en manos, supongo, de médicos expertos en estos temas y por supuesto también en manos de Dios. Como les decía, un gran ícono, un gran personaje en la historia de México, particularmente el cine, el teatro y la televisión. Pero además, el programa de hoy se llama precisamente, el tema que vamos a desarrollar es el cambio. Y si hay algo importante en nuestras vidas, es el cambio. De hecho, por ahí alguien dice que lo único constante en la vida es precisamente el cambio. Y la pregunta es, ¿cambiar es bueno? ¿Moverse es bueno? ¿Seguir en el mismo lugar es bueno? ¿Cuál será la respuesta, no? Si bien decimos que el cambio es natural y es una constante en nuestra vida, pues creo que el cambio en sí no es malo. Como les decía en un principio del programa, ¿cómo vamos a enfrentar el cambio? Eso sí podría determinar el resultado, porque pues todos cambiamos día a día, vamos evolucionando. Y aquí hay una palabra muy importante, cambio y evolución. ¿Será lo mismo cambiar que evolucionar? Vamos a reflexionar un poco con esto, ¿no? Quizás las estaciones en el año cambian de una a otra, pero son fijas. Sabemos que hay 4 y que una sucede a la otra. Y son cambios, definitivamente. Pero ¿podría una estación del año evolucionar? Es decir, además de que periódicamente sucede una a la otra, paulatinamente, año tras año, y siempre serán las mismas 4 estaciones, ¿alguna de ellas en específico podría evolucionar? Quizás sí. Por ejemplo, ahora vemos cuando el tema mundial del cambio climático, pues sí vemos que se han ido alterando en algunas partes del mundo estas estaciones, y mientras que la primavera característica en algunas partes del mundo
era una época pues donde todo florece. Nos hemos dado cuenta que la primavera que normalmente entra en este meridiano al 21 de marzo, por ahí el 21-22, pues se ha ido retrasando un poquito. Es decir, la floración no se ha dado como se daba típicamente. Y podríamos decir, bueno, esto es evolución o es retraso, es hacia atrás. Tomando en cuenta que la periodicidad y las características de cada una estación se daban dentro de un rango de fechas y de repente se retrasan, pues podríamos decir, no, pues esto va para atrás. Pero también podría ser evolución. O sea, los climas tienden a cambiar. En la historia de la humanidad nunca se han mantenido exactamente iguales. Hay regiones que van migrando en cuestiones de clima, pero también esto pasa con el cuerpo humano. Desde que nacemos estamos en un cambio constante, pero de este cambio también hay evolución. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo puedo pasar de la niñez o de la infancia a la adolescencia. Es un cambio natural que se va a impactar inclusive fisiológicamente. Cambia la voz, cambia el cuerpo, tanto en el hombre como en la mujer. Pero si a la par no evolucionamos, fíjense bien, ahí va a haber un trastorno. Es decir, mi cuerpo puede cambiar, pero yo puedo resistirme a ir evolucionando con este cambio biológico. Y hay un síndrome que es psicológico y se llama, por decirles uno nada más, el síndrome de Peter Pan. Este síndrome se da, y está el síndrome de Campanita o de Tinkerbell. Y este síndrome se da en personas que cambian físicamente en cada etapa de su vida, pero que se resisten a evolucionar junto o al ritmo de sus cambios biológicos. Y son hombres que siendo adultos biológica o físicamente no maduran, es decir, quieren mantenerse como niños. Las causas pueden ser muchas, los síntomas son visibles, obviamente, y es catalogado ya como un trastorno psicológico. Pero, ¿por qué se da esto? Bueno, como les decía, las causas pueden ser mucho, pero aquí podemos diferenciar el tema de hoy, la diferencia entre cambio y evolución. O sea, una cosa es el cambio que se da de manera cronológica, biológica, temporal, etcétera, etcétera, y otra respuesta de nosotros a ese cambio. Es decir, volvemos al clima. Si yo vivo en una región donde normalmente en esta época del año, vamos a decir, estamos en noviembre y estamos en la estación de otoño, pues el frío empieza a aumentar y característicamente los árboles, cualidades de esta estación, pues la muda de los árboles, la caída de las hojas. Es en esta estación donde las semillas que se sembraron o que se siembran van a empezar a reposar debajo de la tierra y hay todas una serie de situaciones y circunstancias que acompañan y caracterizan esta estación. Y entre ellas, hablando de temperatura, bueno, la temperatura empieza a descender, pero nos damos cuenta que de repente el calor sigue apareciendo y hay días, mañanas muy frescas y de repente al mediodía hay un calor bastante significativo. ¿Qué pasa si yo no evoluciono? Geográficamente esta migración de clima me está pidiendo que yo evolucione, es decir, que mi cuerpo empiece a generar mecanismos de adaptación. Ha sido así durante toda la historia de nuestra humanidad, durante toda la historia del planeta. Hemos tenido que aprender por generaciones a ir adaptándonos para luego crear evolución, es decir, desarrollo. No, la adaptación no nada más quiere decir estacionarte, no, la adaptación quiere decir aceptación de las nuevas circunstancias para generar este desarrollo o esta evolución. Volvemos al síndrome de Peter Pan. Si yo estoy viendo, soy hombre, estoy viendo frente al espejo que ya mi voz empieza a engrosar, que empieza a salirme bello y quiero seguir jugando como un niño y no quiero ir aceptando las responsabilidades que implica esta nueva etapa en mi vida, bueno, pues definitivamente hay una resistencia psicológica a un cambio que me está imponiendo la biología. Y entonces, por lo tanto, estoy frenando este desarrollo o esta evolución. Así de simple, espero que lo hayamos entendido, porque es el tema del día de hoy. Y precisamente el cambio se da a diario en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. La forma en que respondemos a este cambio va a determinar si evolucionamos o nos resistimos a evolucionar.
Esto es lo padre. Y precisamente una pandemia que hemos vivido históricamente como nunca en este siglo XXI y precisamente desde el 2020 al día de hoy, nos ha obligado, no solamente ha implicado un cambio, sino nos ha pedido que evolucionemos. Aguas con esto. Y la evolución no se da nada más a nivel biológico, nos lo está pidiendo, nos lo está demandando a nivel psicológico y emocional. ¿Qué pasa si a nivel, volvemos a lo mismo, si a nivel biológico, pues obviamente hemos tenido que mantener una distancia sana entre nosotros, aprender a cuidarnos en lugares públicos, sobre todo en lugares como el transporte público? Recuerden las estrictas medidas que hubo en un principio en supermercados, en tiendas de autoservicio, la restricción en lugares públicos de entretenimiento, como restaurantes, bares, cines, etcétera. De hecho, muchos cerraron. Estos cambios obligados nos estaban demandando precisamente una respuesta ante ellos, y era evolucionar. Pero también hubo quienes se resistieron. Luego vinieron las vacunas. ¿Habrá alguien que se haya resistido a esta evolución? Sí. Hay gente que por diferentes motivos no ha aceptado las vacunas y no ha querido vacunarse. Algunos dicen que porque es una mentira, que porque políticamente es un arma, una herramienta a nivel inclusive social, sociológico, que hay una lucha ahí de poderes. Bueno, hay todo tipo de teorías, algunas de veras hasta un poquito así como podrían ser fantasiosas, o de ciencia ficción, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahorita, al día de hoy, las vacunas han respondido, o sea, han amortiguado el contagio de esta grave, grave pandemia. Y aún así, sigue habiendo gente, como les decía, que se resiste a esta evolución. ¿Qué tan eh, positivo puede ser resistirse? Hoy, precisamente por la mañana, alguien me decía, yo no me voy a vacunar porque yo no creo en la vacuna. Y bueno, es una decisión personal, aún a pesar de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud y de muchas instituciones que se han sumado, obviamente, inclusive la iniciativa privada a través de empresas de la industria, pues han cooperado para promover como les decía, esta evolución. Y esta persona hoy me comentaba, pues no me voy a vacunar, yo no creo en la vacuna por tal motivo. Y yo le comentaba, ok, está bien, pues es tu decisión, solamente que esta decisión puede tener un impacto en las personas que te rodean. Esta responsabilidad no asumida al no vacunarte, pues obviamente, si afortunadamente llegas a ser asintomático y el virus se incuba dentro de ti y no te ataca, eso no quiere decir que no puedas contagiar a otras personas, inclusive a aquellos que están vacunados, porque sabemos que la vacuna o sea, no impide que el virus entre, lo contrarresta de alguna manera y puede bajar positivamente el impacto del mismo. Entonces son muchas situaciones, muchas circunstancias las que están implicadas solamente en el tema de una pandemia que se desató en el 2020. Por poner un ejemplo actual y, por supuesto, que nos ha impactado de manera impresionante a toda la raza humana. Y digo a toda la raza humana porque paradójicamente somos la especie que ha sido atacada y devastada, la única especie. Y hablando y volviendo al tema central, evolución, cambio y evolución, como especie, podríamos preguntarnos, ¿y por qué el ser humano? Había teorías, hipótesis respecto a que esto había empezado con los murciélagos, inclusive con una especie inferior, etcétera, etcétera. Bueno, desconozco hasta dónde llegaron las investigaciones alrededor de este posible origen, pero no he escuchado, y lo digo desde mi punto de vista muy personal, que haya bandadas de murciélagos infectados y que estén apareciendo muertos por todo el planeta. Si es así, lo desconozco. Lo que sí sabemos es que en nuestra raza, en nuestra especie, pues sí, ha sido devastador el virus. Entonces podríamos preguntarnos, ¿será el virus, independientemente de las teorías de conspiraciones o lo que ustedes quieran,
fuera de este ámbito, ¿será el virus una respuesta evolutiva? Aguas, hay que pensar en esto. ¿Acaso el virus estará de alguna manera determinando algún factor precisamente? Es así como un freno de mano. Oigan, raza humana, especie, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué está pasando? Están alterando el planeta. Entonces, pues es un aviso. De hecho, bueno, toda la historia de la humanidad ha sido atacada, no una vez, sino muchas, por grandes pandemias como la peste bubónica, etcétera, y ha cobrado muchas vidas a través de la historia. Y de alguna manera, aunque se oiga feo, feito, pues ha sido un control poblacional, sobre todo en aquellas épocas donde no había tanta gente, pero bueno, la era industrial definitivamente trajo una aceleración en muchos sentidos para la vida humana y luego la tecnología y ahora, bueno, pues hablamos de los 5Gs y seguimos evolucionando, por un lado cambios y por otro evolución. ¿Qué estamos haciendo entre estos cambios? ¿Cómo estamos reaccionando? Estamos generando defensas para seguir, independientemente de las vacunas, el organismo humano de manera natural estará generando mecanismos defensivos o evolutivos en cuestión de sistemas inmunológicos. Es una pregunta interesante. Pero yo me voy a ir un poquito más allá. Vamos a hablar de pensamiento. Ideológicamente, estamos evolucionando ante estos acontecimientos, es decir, nuestro criterio está dando un salto en cuestión de solidaridad, por tocar un tema, de empatía. Increíble, ¿no? O sea, no nada más hay una cuestión biológica en cuanto a la respuesta fisiológica de cada uno de nosotros, de nuestra especie. Por ejemplo, hay estudios en universidades a nivel mundial y una de ellas en Francia que dicen que algunos tipos sanguíneos son los más susceptibles al virus del COVID. Y entre ellos se dice que el grupo A es más susceptible, mientras que el O positivo, el más común, parece ser el más resistente. Son estudios, son teorías. Sin embargo, ahí tenemos ya un marcador, tenemos ahí un dato interesante. ¿Qué pasa si nos vamos a nivel cultural, a nivel poblacional? ¿Qué país, qué cultura está reaccionando de manera más positiva o dando este salto evolutivo? Y vámonos a los países, por ejemplo, de los Países Bajos, donde el número de contagios ha sido mínimo, las medidas de las autoridades y los gobiernos no han sido tan estrictas porque la gente se adelantó, la gente tuvo una iniciativa como propia y decidieron pues ser solidarios, guardar esta sana distancia, tomar medidas, etcétera. Pero la pregunta es, ¿también tendrá algo que ver el factor de la raza, de la especie, de la cosanguinidad? Es decir, la gente de los Países Bajos tendrán alguna resistencia inmune más alta que en otras culturas, que en otras regiones. Todo esto es importante y la pandemia nos va a arrojar una serie de aprendizajes de verdad muy relevantes e interesantes en todos los niveles, a nivel sociológico, psicológico, fisiológico y todo lo que termine en lógico, casi creo. Pero hay que estar atentos a ello porque definitivamente la historia no va a volver a ser la misma. Ninguno de nosotros podría volver a ser el mismo. De hecho, ahora, inclusive con las vacunas, existe la expectativa. ¿Cuánto tiempo más vamos a usar los cubrebocas? Serán 2 dosis de vacunas en el caso de que así lo dicte el laboratorio necesarias. Ya en algunas partes hay una dosis de refuerzo o booster que se están aplicando, como en el caso de algunos como Moderna, lo está haciendo Pfizer, también ya está trabajando con una tercera dosis como de refuerzo. Esto no se acaba. Esto no se ha acabado, no sabemos hasta dónde. De hecho, ya se maneja también la posibilidad de una cuarta cepa, inclusive ya en México. Y bueno, pues obviamente el virus ha ido mutando, etcétera. Ojalá y esta mutación, si se da, pues no sea significativa. Y cada que mute, pues la expectativa será si la vacuna aplicada, pues va a poder seguir respondiendo, haciendo responder al sistema inmune
contra la nueva cepa. Pero volvemos, y no, el tema no es hoy el COVID ni es la pandemia. El tema es cómo, como seres humanos, atendemos o no nuestra capacidad evolutiva ante el cambio. Y esto va a nivel personal de diario. Si hoy amanece el clima más frío de lo que yo esperaba o más caluroso, ¿cómo voy a responder a ello? Si hoy me simbra una mala noticia durante la mañana, ¿cómo voy a responder a ello? ¿Cómo va a impactar los planes que yo tenía para este día? De hecho, eso pasó en mi vida personal hoy y también fue uno de los motivos por los que llegué 4 o 5 minutos tarde, perdón. Pero ¿cómo respondo yo ante esto? Tenía la alternativa de voy, no voy, me arriesgo, cruzo y la verdad me arriesgué porque había que manejar un buen tramo y subir esta serpentina que es el Caracol y nunca sabes si va un camión de volteos y bueno, te tienes que enfrentar esos retos ante una circunstancia que no contabas con ella, que fue un retraso. Afortunadamente fluimos, llegamos tardecito, pero llegamos, aquí estamos. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Porque hubo un conflicto por ahí antes de que yo viniera para acá y ese conflicto pudo haberme tumbado emocionalmente. Decir, no, pues ya no voy, no, pues ya me cambió el humor, no, pues ya, pero no. Ahí viene el factor evolutivo y es el mecanismo de adaptación y de respuesta que va uno generando frente a cada circunstancia y es uno el que determina el resultado. Esta esfera, ese conflicto cano, y yo tenía que enfrentar un reto que me apasiona, que era llegar a esta cabina de Dragón Estéreo para transmitir y estar en contacto con ustedes. Este es el tema de hoy. ¿Cómo voy a reaccionar ante lo adverso? Porque tener una buena noticia, eso es padrísimo, ¿no? O sea, que te digan, oye, te fue muy bien aquí, oye, te felicito por esto, pues igual iba a detonar que le eches más ganas a lo que siga. Pero, ¿qué pasa cuando la noticia no es tan buena? ¿Qué pasa cuando es algo que te simbra? Y hablábamos y abríamos el programa con el caso de la señora Carmen Salinas, que desde temprano me enteré de, como muchos a nivel México y a nivel, yo creo, mundial, de lo que estaba pasando con este personaje. Y la verdad, pues sí, te afecta. Yo tuve el gusto de conocerla personalmente en Televisa San Ángel hace muchos años y de conversar con ella, una persona en ese entonces muy, muy sencilla, pero de carácter, bien plantada, y pues una persona que dominaba o que ha dominado sus disciplinas y con la maestría que ella lo ha hecho en el ámbito que lo ha hecho. Aventurera era el nombre, perdón, que no me acordaba porque venía acá con la onda de llegar rápido. Por ejemplo, Aventurera, que fue un éxito sin precedentes, donde ella llevó, inclusive algunas figuras saltaron a la fama con el personaje, con sus personajes en esta puesta en escena. Hablábamos de Ninel Conde, hablábamos de Edith González, que fue espectacular y que en paz descanse, a quien conocí también en algún momento, precisamente en Televisa San Ángel, y a quien le tenía, la verdad, un respeto y cierta admiración por el ser humano que fue. Y bueno, como actriz, pues su trabajo habla por ella misma a través de las décadas que deleitó al público, ¿no? Y entonces, bueno, esta simple noticia, pues no nada más dices, ay, bueno, la señora Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral. Pues la verdad es que te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Estamos aquí de paso, esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. No necesitas ser una persona mayor para que la vida te mande un mensajito o que se frene todo esta experiencia, ¿no? Este, Desgraciadamente puede sucedernos a cualquiera y en cualquier momento. Y volvemos al centro. ¿Cómo voy a responder ante estas experiencias? ¿Cómo voy a responder? Pues generando, yo creo, una de ellas, reflexionando, sería generar aprendizaje. O sea, si sobreviví a un conflicto anterior de alguna manera, si lo pude superar, ¿qué aprendí de ello? Si se trata de una enfermedad, si se trata bueno, hablando de la pandemia, la gente que ha superado el COVID, conozco a varios, ¿qué determinó en mi vida, ¿no? Porque no deja de ser una experiencia de verdad, cimbrante, porque sobre todo la gente joven, ¿no? Imagínate que te dé esto y que la sobrellevaste cuando también hay gente que pereció, que murió.
Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a capitalizar esta situación? Yo quisiera preguntarle, si tuviera aquí enfrente a alguien que haya pasado por la experiencia del COVID, ¿qué te dejó? ¿Cambió algo positivo en ti? Algo que fue tan negativo, ¿detonó algo bonito, algo positivo en ti? Yo creo que debería ser así, porque el desenlace pudo haber sido peor. O sea, hay gente que en 3 días ha terminado intubado. Y si lograste no llegar a esos niveles y fuiste atendido con un tratamiento pues más, menos complicado y sobreviviste, wow, la verdad es que eres un sobreviviente, un superviviente, o sea, no necesitas haber llegado a un hospital, pudiste haberte superado en tu propia casa, pero eso ya te hace un sobreviviente histórico de una época de nuestra humanidad donde muchos fueron más afectados. ¿Qué hago todos los días de mi vida? ¿Qué hago con cada experiencia? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo detono el siguiente salto evolutivo? Y aquí, hablando de física, si nos vamos a la física cuántica, pues hablamos de esto que es muy en boga desde hace tiempo para acá, y que es el salto cuántico, que la humanidad está dando un salto cuántico, que estamos dando un salto evolutivo. Sí, es cierto, pero eso ha sucedido siempre. De una de otra manera, cada circunstancia, un huracán devastador, un tornado, pues puede determinar en el lugar en el que sucedió aprendizaje y un salto evolutivo. Y la gente que lo ha vivido y que lo ha sobrevivido tendrá un nuevo equipaje que puede determinar algo maravilloso. Y es decir, es como una vida recargada, ¿no? Como Recharger, como lograste sobrevivir y superar un desafío. Yo creo que todos los días representan un desafío en la vida de cada uno de nosotros, por simple que haya parecido el día, el sobrevivirlo, el terminarlo, el concluirlo, el llegar a casa, encontrarte con tus seres queridos, prepararte para dormir y un nuevo día ya ahí, un desafío que fue enfrentado y de alguna manera superado. Creo que podemos aprender de nosotros mismos a diario. Creo que podemos responder al cambio que nos implica la vida con un salto evolutivo. Y esto lo va a determinar nuestro nivel de conciencia, es decir, la información que hayamos procesado respecto a esta vivencia y cómo la hayamos conformado para determinar si fue aprendizaje, si nos va a servir o no. Esto se da inclusive en las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa si tengo un conflicto con mi pareja? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy qué desenlace va a tener este conflicto? Si el conflicto es con un compañero de trabajo, si el conflicto es con un cliente, si el conflicto es con mi vecino, con mi hermano, esto se va a dar siempre. Lo que va a determinar que haya valido o no la pena va a ser tu respuesta ante esta situación, ante esta circunstancia. Entonces, el mundo nos está exigiendo a nivel macro más salto, más aprendizaje, más capacidad para responder. Pero no lo voy a lograr si no lo hago desde el nivel mínimo, es decir, desde mi vida personal, desde mi interacción personal. No sería congruente que yo espere sobrevivir o salir invicto a una gran catástrofe si mentalmente no estoy aprendiendo a superar circunstancias más pequeñas. Es decir, la forma en que podría responder a un accidente de automóvil yendo con 3 personas más va a ser proporcional a la forma en que yo vengo atendiendo otro tipo de circunstancias menores. Yo creo que sí hay ahí una proporción significativa. Tiene mucho que ver cómo preparo a mi mente para responder ante un suceso y otro, y sucesos de diferente índole y diferente calibre. Y esto tiene mucho que ver con esta palabra que mencioné hace un momento, y es congruencia. La congruencia es precisamente esta respuesta equilibrada, íntegra, ante cualquier suceso donde tengo una coordinación entre la mente, el corazón, es decir, entre mis pensamientos y las emociones. ¿Cómo respondo ante esto? Inclusive mi físico, mi biología, va a ser
va a ofrecer una respuesta acorde a la respuesta mental y a la respuesta emocional. Es decir, si reacciono con miedo, pues obviamente hay una contracción muscular. Si yo voy manejando y de repente se me atraviesa alguien, el cuerpo responde con una contracción muscular. ¿Para qué? Para que puedas tomar acción o defenderte de un impacto. Imagínense esta congruencia entre mente, emoción y cuerpo. Eso se da en todo. Y tenemos mucho que aprender de cada una de estas circunstancias. Mientras que un momento de felicidad, un momento de empático, nos relaja muscularmente. Nos soltamos, liberamos y entonces, ¿cómo estoy respondiendo? En psicología y en terapia, la respuesta muscular es un importante elemento para poder medir cómo una persona reacciona emocionalmente ante una circunstancia u otra. Y hay una disciplina que se llama holographic repatterning que tiene y estudia mucho a los pacientes o al cliente con esta respuesta muscular. Es decir, el cerebro manda al sistema nervioso una señal cuando hay una llamada de alerta para precisamente crear esta contracción, ya sea para amortiguar un golpe, para defendernos, etcétera. Pero también las hormonas que generan algunas glándulas y estas maravillosas hormonas como la dopamina, las serotoninas, las endorfinas, etcétera, que se producen cuando abrazamos, cuando estamos eufóricos, cuando cantamos, cuando hacemos ejercicio. O sea, imagínense qué bonito cómo toda la biología, cómo todo el universo tiene esta sintonía, esta armonía que está a nuestro servicio. Yo decido si me armonizo con el resto del universo o me resisto. Es decir, no estoy en una cadena de empatía. ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondería? ¿Cómo responden 9 planetas o 10 o los que sean alrededor de un astro como el Sol en esta armonía perpetua, en este equilibrio donde cada uno lleva su propio giro sobre su propio eje y a la vez un satélite está girando alrededor de él y a la vez todo esto gira en un diámetro alrededor de un astro mayor? ¡Wow! Esto es una danza increíble, pero en esta danza participamos también nosotros. Entonces estoy agarrando el ritmo, estoy vibrando al mismo paso del resto del universo. Esto tiene que ver con el tema de hoy. Estoy respondiendo al cambio, estoy sumándome a la evolución, me estoy resistiendo, estoy cooperando, estoy sumándole a mi grupo inmediato, a la familia, al empleo, al grupo de trabajo, a mi pareja, o me estoy resistiendo, o estoy frenando. O sea, imagínense ustedes, bastaría que uno solo no digo un planeta, bastaría que un satélite de uno de los planetas se saliera de órbita, ¿sabían ustedes esto? Para que esta danza perpetua, que hasta ahorita ha sido ininterrumpida, se viera colapsada. ¿Por qué? Porque hay un sistema de energía que está empatizada, es decir, que está concatenada, perfecto, donde cada uno en su giro, decimos perpetuo hasta el día de hoy, qué bonito la palabra perpetuo en este sentido, siguen ahí. Entonces el solo salto de uno de ellos, el que solo se saliera de una de sus condiciones, iba a determinar y iba a afectar al resto del sistema. Por eso se llama sistema solar, porque es un sistema donde una serie de elementos están actuando en conjunto. Esta es la manera en que el ser humano deberíamos de pensar. Somos un sistema donde todos formamos parte de diferentes conjuntos que interactuamos y definitivamente deberemos estar encaminados hacia un fin último, hacia un fin común, que es esta danza armónica con el universo y una evolución constante para mejoría de la siguiente generación. Qué bonito, suena muy bonito, suena romántico, podría sonar utópico, pero creo que sería nuestra tarea, queridos escuchas, radioescuchas. Estamos en Dragón Estéreo, y créanme que me encanta, hablando de sistemas y de conjuntos, no lo puedo dejar de decir cada transmisión. Nosotros esta estación de radio, por internet, que es maravillosa, esta cabina que pertenece y que se llama Dragón Estéreo, forma parte de un sistema que a lo mejor no ven ustedes, pero yo formo parte también del sistema, estando aquí transmitiendo. Y en este sistema están involucradas
otros organismos, como es un grupo que desarrolla software, que es el grupo SSC, software y simulación, que es maravilloso lo que hacen y que implica todo un conjunto de gente, de ingenieros, de otros que serán licenciados, etcétera, que hacen que este engranaje produzca productos y servicios que a la vez forman parte de otra organización, que en este caso es una organización o una institución educativa, que es el Instituto San Miguelense, que es otro conjunto donde intervienen muchos elementos como son cuerpo docente, entrenadores deportivos, el cuerpo de mantenimiento, y son conjuntos que están concatenados y que tienen que vibrar y que tienen que mantener una armonía, un equilibrio, porque a su vez este organismo o este conjunto está produciendo estudiantes que se van a convertir en profesionistas. Fíjense qué increíble, hablando del universo, hablando del sistema planetario, y si nos vamos más, pues de las galaxias y como hasta donde quieran llegar, pero si nos vamos más hacia abajo, hacia aquí en este globito que es la Tierra, pues estamos ya haciendo un zoom aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, México, América, donde existe este conglomerado que es un corporativo, donde hay varias empresas, hay un parque tecnológico también. Pero esta sincronía determina que cada uno de nosotros, operando desde cada uno de los conjuntos, lleve al mismo lugar, al todo. Y es éxito, es evolución. Cada una de las personas que forman parte de estos grupos querrán seguir evolucionando, prosperando en un organigrama, en el desempeño de sus labores, en una etapa de su vida, los estudiantes igual. Qué bonito, vamos a verlo así. De eso se trata el programa de hoy. ¿Qué estoy haciendo frente al cambio? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué estoy aportándole a mi grupo inmediato? En mi trabajo, como lo decía, ¿qué estoy haciendo con mi pareja? Y de ahí si nos vamos al tema adverso, pues estamos hablando de otro adjetivo, de otro elemento que ha sido parte también de estas generaciones, y es la palabra tóxico, ¿no? Todo aquello que interrumpe, todo aquello que frena o que contamina el desempeño o la armonía de un grupo, de una pareja, de una familia. Aguas, porque existe y es real y siempre ha existido. Sin embargo, ahora pues le hemos puesto un nombre y ha tomado boga y memes y lo que ustedes quieran, y hablamos de la novia tóxica, de la amiga tóxica, del amigo tóxico, el jefe tóxico y tóxico, tóxico. Y yo diría que volviendo al fin último de todo esto, pues habría que no pensar tanto en lo tóxico, sino en todo aquello que podemos propagar que sea sano, todo aquello que nos pueda contagiar de entusiasmo, que pueda generar actitudes positivas que sumen, que aporten. Y aquí más adelante lo tomaremos en otro de nuestros programas. Yo tengo algo que les quiero aportar y creo que ya lo he hecho por ahí, y le llamo la aritmética del amor, la aritmética de la armonía, y se los voy a dejar de tarea. Es súper sencillo, yo lo uso todos los días frente a cualquier situación, frente a cualquier persona, inmediatamente se aparece así como una maqueta mental, como un holograma, y es la matemática o aritmética de la armonía y del amor. Hay 4 signos universales en la aritmética que son obviamente la suma, la resta, la multiplicación y la división. Si tú estás produciendo, si tú quieres avanzar, responder al cambio con un salto evolutivo sano, piensa que nada más existen 2 signos a los que tienes que atender. Y es decir, nada más puedes hacer cosas que sumen y multipliquen. Todo aquello que te reste y divide no puede entrar en tu proyecto. Y vamos a un ejemplo. Si tienes una novia y la novia pues dice que te ama y te adora, pero viene y te dice, oye, pues sabes que te quiero mucho, pero pues como que tu mamá nomás no me entra. Pues ahí ya te están dividiendo, o sea, ya te están condicionando y tú tendrás que generar tu criterio para decidir si esa persona es con la que quieres caminar el resto de tu vida, porque yo te voy a decir, y lo creo y lo vivo. Cada uno de nosotros es un ser integral, es un todo. No te puedes casar con la mitad de alguien, no puedes enamorarte de una parte de alguien. Yo te diría, bueno, ¿qué te gusta de esta persona? No, pues de la cintura para arriba está muy bien. ¿Y qué vas a hacer? De la cintura para abajo, ¿vas a ignorar a esa persona o vas a odiar a esa persona por la parte de la cintura para abajo? Cuando hay empatía, tienes que pensar en el todo.
y buena o mala la suegra o el suegro o el cuñado o la cuñada son parte de la historia de esta persona. No podemos obligar a una persona a que suprima, exima o elimine de su vida a algo o a alguien para que sea aceptado por ti. Perdónenme, pero no es así. Entonces hay mecanismos como negociar, concesionar, compartir, que tendrán que entrar en juego para poder convivir con una persona. Esto lo digo por esto de la suma, la resta, la multiplicación y la división. No te pueden dividir, tampoco te pueden restar. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Sí salimos el fin de semana, pero no te vistas así. No me gusta cómo te ves. Te están restando. O sea, ¿qué parte quieres de esa persona? ¿No? O sea, ¿cómo conociste a esa persona? A lo mejor puedes sugerir, a lo mejor puedes invitar, no sé, pero pedir, exigir, no. O sea, pedirle a alguien que deje de ser él o ella misma para que sea aceptado por mí o por ti, no. Eso es restar. En cambio, hay maneras. Por ejemplo, si nos vamos a sumar y a multiplicar, oye, ¿qué te parece si vemos esto? ¿Qué te parece si en lugar, a mí no me gusta el drama y a ti te encanta la ciencia ficción? ¿Por qué no vemos algo que nos guste a los dos en el cine, no? Y negociar. O hoy voy a ver algo de ciencia ficción contigo, aunque no me guste mucho, pero después me vas a acompañar a ver algo de drama que a ti no te gusta. O sea, eso es negociar, eso es sumar, eso es multiplicar, eso no es condicionar. Yo creo, les dejo esto de tarea, reflexionemos sobre esto porque es muy simple. Cada que tengas un encuentro con alguien, cada que vayas a negociar algo con alguien, piensa, esto me va a sumar, esto me va a multiplicar, esto me está exigiendo que divida, que reste de mí, de mi historia, de mi persona, aguas, porque estamos hablando cómo reacciono ante el cambio. Entonces, si yo decido por mis creencias atender o no la pandemia de tal o cual manera, ¿esto está aportándole a los demás o está restándome frente a los demás o está dividiendo? Esta es la reflexión del día de hoy. Llegamos un poquito tarde, les vuelvo a pedir una disculpa, pero me encanta transmitir, me encanta estar con ustedes en Dragón Estéreo y me gustaría mucho, donde nos escuchen, que nos manden sus sugerencias. ¿Qué les gustaría que tocáramos en este programa? ¿Algún tema en especial, algún tópico? ¿A quién les gustaría que invitáramos? ¿Qué tipo de personajes o de perfiles? Para eso estamos, eso queremos hacer. Queremos que esto fluya de manera bidireccional y que cada vez participemos más nosotros como conductores y ustedes como radioescuchas. Son la razón de ser de nosotros para Dragón Estéreo y queremos estar precisamente en esta empatía. Hoy jueves, y les repito, a partir de la semana que entra, lunes y jueves transmitimos a las 3 en punto. Recuerden, soy tu servidor, Gustavo Ponce de León, y esto fue a la 1, a las 2 y a las 3 en punto. Nos vemos en eso. Buenas tardes. Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto.